Bienvenidos a Fashionistas. Mi nombre es Laís Bali y si ustedes disfrutan de la moda tanto como yo, este es su espacio. Un podcast producido por Relatores. Bienvenidos de vuelta a Fashionistas Podcast, un espacio para aquellos que no solamente nos gusta la moda, sino también queremos disfrutar de ella y de pronto saber un poquito más de lo que hay detrás. Más que un detrás es un de frente. ¿Por qué? Porque es algo que a mí me ha pasado de manera recurrente y puede ser que a ustedes les haya pasado también, con lo cual puede que les sea familiar esto que les voy a contar. A veces llegamos a una tienda, vemos la ropa, miramos qué nos gusta, sacamos la talla que creemos que somos, pues en principio la que hemos comprado siempre, pero resulta que en esa talla entonces yo creía que era una 10, pero entonces no, puedo ser 12, puedo ser 14 y eso no solamente es molesto, o sea, molesto creo que sería por decir lo menos, en muchos casos puede ser medio desmoralizador, pero lo cierto es que muchas veces terminamos pensando ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué en una talla puedo ser 10, en otra 8, en otra soy 12, en otra soy 14? ¿Por qué no hay un sistema que uniforme un poco mejor el tema de las tallas? Como por ejemplo pasa con los zapatos. Con los zapatos es mucho más fácil. Usted sabe que es 7 y normalmente pues va a comprarse unos zapatos y le quedan los 7. Si acaso de pronto puede ser media para arriba o media para abajo, pero pues si es 7 no va a ser 9, que es lo que sí pasa con la ropa. Este es un episodio recurrente en otros ámbitos también, porque también seguramente les habrá pasado, tal vez no, cuando usted llega al médico y entonces lo miden, lo pesan y resulta ser que usted ahí tampoco cuadra. Entonces usted no cabe dentro de las tablas que ellos tienen. Yo mido 1,60, en principio tendría que pesar mucho menos de lo que peso, porque yo mido 1,60 y peso 70 kilos. De acuerdo con estas tablas, mi índice de masa corporal está voladísimo. Yo tendría que ser más o menos una talla 6, porque en principio y para lo estándar de la sociedad debería pesar 55 kilos. Y no es el caso. Y entonces ahí vuelvo a la pregunta, ¿acaso es que solo somos números? ¿Por qué nos quieren hacer encajar dentro de unos números o dentro de unas tallas o dentro de unas tablas súper arbitrarias y que nunca terminan por reflejar la realidad? Y es que justo esta semana acabamos de llegar a las 8.000 millones de personas en la Tierra. ¿Cómo podría ser que 8.000 millones de personas se vieran iguales o fueran iguales? La diversidad claramente no es lo que caracteriza al tema de las tallas ni al índice de masa corporal, y no todos por medir 1,60 vamos a tener que pesar 53 o 55 o 58. Y aunque las tallas evidentemente pues no podrían reflejar a la totalidad de todos los cuerpos que estamos presentes, sí podría hacerse un esfuerzo un poco más juicioso para que estas fueran un poquito más universales y se acercaran más a la realidad. Pero tenemos que empezar porque este esfuerzo por, digamos, estandarizar el tema de las tallas empezó hace muchos años. En 1939, en los Estados Unidos, se comisionó que se hiciera un estudio antropométrico para que se pudiera reflejar un sistema de tallaje. Y ese estudio de 1940 se revisó otra vez en 1970 y la cosa paró ahí. O sea, el estudio de tallas más nuevo que hay es de Corea en 1990 y aún así, por ejemplo, ese no aplicaría para Colombia y no necesariamente aplicaría para toda América Latina. En ese momento, cuando se hace este estudio, y creo que ahí es donde empieza todo mal, verdaderamente, es que se hizo un muestreo con 15.000 mujeres. Esas 15.000 mujeres, además, fueron todas norteamericanas, y fueron todas norteamericanas que pertenecían a una misma clase social, digamos, y tenía un mismo tipo de cuerpo, una tipología que tiraba más hacia la área, es decir, mujeres blancas, mujeres más bien delgadas, de una
estatura promedio en ese entonces del 1,65 al 1,70, y evidentemente de ahí salieron las medidas que no corresponden en absoluto ni con mujeres asiáticas, ni con mujeres afro, colombianas, americanas, africanas, mucho menos con las mujeres latinas, que son supremamente curvas. Este estudio evidentemente no iba a reflejar lo que verdaderamente supone la diversidad de cuerpos en las mujeres que hay a nivel mundial, y aún así es un estudio que terminó incluyendo pues obviamente el sistema de tallaje en nuestro país. Digamos que las tallas funcionarían mucho mejor en la medida en que reflejaran la realidad mejor. En algún momento, la talla que se usaba para determinar cómo se iba a construir una prenda solamente era el contorno del busto. Ya cuando se hizo este estudio, pues en 1939-1940, empezaron a usarse más medidas. Entonces ya también se tomó o se tuvo en cuenta la altura, el peso, la medida del pecho, la medida de la cintura, la medida de la cadera. En este momento, además, el ideal de cuerpo era el de la figura reloj de arena, que lo arrastramos hasta el día de hoy. Y el cuerpo reloj de arena es un cuerpo que tiene un busto grande, que tiene una cintura muy pequeña y que tiene caderas redondas, digamos, como algo a lo que haría un corset en el cuerpo de cualquier mujer. Ese era, digamos, el ideal de cuerpo, y esas eran las medidas que se tomaban. Estas medidas las seguimos usando hoy día para construir una prenda de ropa, pero no necesariamente las usan en todas las marcas, y todas las marcas no las usan iguales, porque desafortunadamente no hemos logrado construir una escala de tallas que pueda ser universal. Nadie se ha comprometido, digamos, con el tema, y creo que también sería muy difícil. Básicamente habría que hacerlo como por país para lograr llegar a una talla de tablas que sea un poquito más real. Es decir, que la talla 12 tenga en cuenta no solamente a una mujer de 1,70 de contextura delgada, sino que tenga en cuenta también que esa misma talla 12 puede existir en una mujer de 1,60, un poco más curva, o incluso una mujer de 1,48 que es completamente delgadita, como podría ser el caso de muchas mujeres orientales. Hacia allá llegaremos en algún momento, no de momento. En primera instancia preguntemos, ¿de dónde vinieron las tallas? O sea, ¿por qué tenía que aparecer esta necesidad? ¿Por qué en ese entonces se plantearon como esto? Y es que esto también va de la mano en cómo ha cambiado la construcción de la ropa. ¿Cómo hacemos la ropa, por supuesto, y cómo consumimos la ropa? ¿Por qué cómo hacemos la ropa? Porque antes la ropa siempre se hacía sobre medida. Independientemente de si usted tenía un poder adquisitivo muy alto y entonces podía ir a donde una costurera o un diseñador a que le hiciera la ropa, y aún así se le iban a hacer con base en las medidas de su cuerpo, o si usted no tenía la capacidad adquisitiva, pues entonces era usted misma o un familiar quien le hacía la ropa, y otra vez la ropa se hacía sobre su cuerpo. Por eso la ropa siempre le iba a quedar bien, a diferencia de lo que pasa ahora. Más adelante, digamos, antes de que empezaran, pues, o sea, cuando ya empieza, digamos, a implementarse el tema de las tallas, cuando usted tomaba solamente la medida del busto, se asumía que usted pues le hacían una prenda que en principio le iba a quedar bien, pero que si había que hacerle alguna alteración, pues entonces en su casa iba a haber una persona que era capaz de hacerle esa alteración. Ya entonces pasa el tiempo, llegan diferentes guerras, llegan recesiones, los impactos que tienen, se empieza a desarrollar todo el tema industrial, y ahí cambia nuevamente la forma en cómo se hace la ropa y cómo la consumimos. Ya entonces la ropa no se hace sobre medida. Ya entonces, por ejemplo, en una guerra, usted necesita vestir a miles de soldados. No le puede hacer a cada uno tomar las medidas y hacerle para que le quede bien. Tiene que más o menos medir qué le podría quedar a cierto tipo de cuerpo, y así empieza a fabricarse en masa. Así empieza a aparecer la necesidad de tener unas tallas medianamente estandarizadas que de pronto le puedan quedar a todos los que sean medianamente parecidos, y ahí es donde aparecen las tallas. Con lo cual, no sé, y esto pues me queda un poco la inquietud después de haber estado leyendo tanto para hacer este capítulo, y es hora de volver a las modistas. Yo en todos los barrios veo que hay costureros,
pero los costureros pues hoy día se usan más de pronto como para cambiar una cremallera, para hacer un dobladillo, pero ¿por qué no otra vez para que nos hagan la ropa que nosotros queremos? De hecho, ahí vuelvo a hablar de un episodio personal y es, en algún momento yo no encontraba ropa que me gustara. O sea, yo decía como, pero yo quisiera un pantalón así, pero me gustaría más de este color o de esta estampa. Y ahí decidí que quería aprender a coser para poder fabricarme mi propia ropa, para poder hacerme lo que a mí me gustaba. Obvio, no toda la gente de pronto le va a llamar la atención aprender a coser o no va a tener el tiempo o de pronto no se va a poder procurar una máquina de coser y una fileteadora pues para hacerlo en su casa. En todos los barrios hay una modista. Todos conocemos una modista que nos puede ayudar y de pronto la ropa va a ser mucho más chévere, nos va a quedar mucho mejor. No vamos a sufrir con el tema de que me sobre en la cintura, pero para que me quepa en la cadera. Y luego también nos va a permitir customizar, es decir, nos va a permitir hacerla a nuestro gusto. Si de pronto yo no quiero que se me vean tanto los brazos porque no me siento cómoda con ellos, pues entonces me va a poder hacer una manga 3/4. O si de pronto quiero enfatizar mi cintura, me va a poder hacer la falda para que me quede perfecta a la cintura y me caiga divina en las caderas. Con lo cual de eso me queda. Les dejo también la duda. ¿De pronto valdría la pena ensayar? Comprarse un metro de una tela que les parezca linda y llevársela a la modista de su barrio o a alguna modista conocida para que les haga esa cosa que ustedes quieren y no encuentran por ninguna parte. Creo que podría ser el momento de revisitar esa posibilidad. Pero bueno, volviendo al tema de las tallas y de los números que tanto parecen influir e incidir en nosotros, les estaba contando como que este tipo de esfuerzos se han venido haciendo en diferentes lugares del mundo. El tema de tener como unas tallas que sean universales, lo que no ha pasado ni va a pasar hasta el momento por lo menos. Y en Estados Unidos, pues nada, empezaron en 1939 y lo revisitaron en 1970 y la cosa se ha quedado así. En Alemania, la primera iniciativa en este sentido se hizo en 1966, se revisó en 1983. En Inglaterra hicieron lo propio en 1951, en China en el 81, en Corea del Sur en 1990, pero no tenemos nada que sea un poco más actual y que refleje un poco también cómo va cambiando el cuerpo a lo largo del tiempo. Casi siempre se toma la talla 8, con base en esas que se ha hecho como todo el seguimiento de cómo ha evolucionado el tema del tallaje, porque vamos a hablar de algo que se llama vanity sizing o tallaje vanidad, que es lo que finalmente están usando la mayoría de las marcas de ropa actualmente y por lo cual nosotras somos las que terminamos sufriendo finalmente cuando llegamos a una tienda a comprar. Y es que este vanity sizing les ha permitido a las marcas ajustar el tallaje a su conveniencia o a su necesidad. Y por eso, por ejemplo, en Zara, la cintura de una talla 8 equivale a 70 centímetros. Yo directamente ahí ya, chao, perdí. En H&M, esa misma talla 8 equivale a 73 centímetros, con lo cual yo por lo menos ya no soy talla 8 en ninguno de los dos. De hecho, bueno, yo en H&M soy talla 12. Esa es mi talla, me parece cómoda, me queda un poquito suelta, pero ya hice las paces con el tema de que soy 12 y si son marcas colombianas soy talla 14. Punto. Y no hay que sufrirlo más. Pero el tema es que esta técnica del vanity sizing está fundamentada en la creencia de que muchos compradores prefieren usar una talla más pequeña que la suya. Y entonces, la talla M, por ejemplo, de 1970, era una talla que era 83 centímetros de cadera y 60 centímetros de cintura. Hoy día, esa misma talla M, para algunas marcas, es de 100 centímetros de cadera y 71 centímetros de cintura. Las marcas la van adecuando. De hecho, hay personas que tienen que medirse en la misma marca hasta 4 pantalones diferentes para encontrar su talla 8 o su talla 10 o su talla 12 que le corresponda. Porque dependiendo del patrón o del estilo o del modelo de la prenda, esa misma talla dentro de la misma marca va a cambiarles. El punto es, y al final después de contarles todo este tema de las tallas, es que de momento no parece que vayamos a tener algo parecido a una talla universal. El vanity sizing, por el contrario, es el que sigue dominando la forma en que las diferentes marcas hacen su ropa. Todo esto está orientado a vender más, a hacerlo comprar más,
hacerlo sentir que verse de una manera específica es la forma en que se tiene que ver y por eso le hacen creer que usted se ve así con la prenda que ellos le venden. Después de todo esto y después de, obviamente de darle muchas vueltas al tema, yo les diría que no somos solo números, que los números evidentemente no nos definen, que las tallas tampoco determinan quiénes somos y que si los números de la talla van cambiando con el paso del tiempo, pues que cambien, porque tienen que ir cambiando conforme su cuerpo mismo va cambiando y aunque no es fácil, y yo no sé, esto ya es un capítulo que hablaremos más adelante y es el apego que le generan la ropa. Lo más sensato y lo más sano es que esa talla, toda esa ropa que usted tiene, una talla que ya no le sirve y que ya no le queda, ya déjela seguir su camino. Ya fue, ese fue otro cuerpo y pues el que tiene el de ahora es el chévere y es el lindo y pues haga las paces con él si puede. Si no, pues entonces trate de cambiarlo. Pero es eso, no solo somos números. Ese era el mensaje de esto. Sepan ustedes que las marcas cambian las tallas para venderles más. Entonces tampoco se crean el tema de si estoy así o estoy asá, porque es que las tallas simplemente lo que quieren es que usted consuma más. Y con eso hemos terminado nuestro capítulo de hoy, dedicado a este mensaje que siento que es muy importante. No dejen que una talla las defina. Muchas gracias por su compañía. Pueden seguirme en mis redes sociales como @MissVali. Si les gustó este episodio, compartan, recomienden, denle like y nos oímos pronto. Este es un podcast de Relatores.